Muy buenas noches. Sean bienvenidos a esta nueva sección del canal llamada Relato de la Medianoche. Hoy, nuestro primer relato, El chaneque del riachuelo. En este mundo hay muchas cosas que desconocemos y que no tienen explicación. Una de ellas es la aparición de extraños y pequeños hombrecillos que aparecen de vez en cuando en la vida de alguna persona, a veces para enseñarle algo y otras simplemente para molestar. ¿A quién no le daría miedo encontrarse con un duende en medio de la noche? Y sí, además de todo, está oscuro y no hay ni siquiera un lugar para correr y esconderse. La cosa se pone realmente espeluznante. Bien, pues cuenta mi abuela que su padre solía regresar caminando a su casa después del trabajo, pero como siempre pasaba a comprar algo para la cena. Se le hacía un poco más tarde y entonces le agarraba la noche. Tenía que pasar siempre cerca de un pequeño riachuelo que estaba rodeado de mucha vegetación. Iba el abuelo muy contento caminando de regreso, aunque un poco apurado, pues ya era tarde, cuando de repente creyó escuchar una voz, entre unas hierbas que además se movían. Muy cerca de donde él pasaba, volteó seguro de que se trataba de algún animal del bosque, pero le extrañó escuchar la voz, de manera que se acercó y lo primero que alcanzó a ver fue un hombrecito que se escondió entre las ramas. Llevaba un sombrero de punta y sus zapatos eran tan pequeños como los de un muñeco. El abuelo no sintió miedo al verlo. Se acercó al pequeño hombrecillo y le dio las buenas noches. Luego de saludarlo, apresuró el paso y escuchó que la pequeña criatura le respondía. Pero en realidad, mi abuelo no podía escucharlo bien. Tampoco entendía lo que quería decir. El abuelo siguió su camino, pero la vocecita no paraba de hablar. Mi abuelo seguía oyendo la voz chillona, cada vez más cerca de sus oídos. Sin importar lo apurado que caminara, se dio cuenta de que el duendecillo lo seguía, y verdaderamente comenzó a sentir miedo. Le habló y le preguntó qué quería de él, pero el duende solo reía y caminaba casi a su lado. Entonces, ya con más fastidio, mi abuelo se detuvo y sacó un pan de la bolsa que se lo ofreció al hombrecillo. Enseguida le dijo que ya se tenía que ir porque sus hijos le esperaban a cenar. El duende se quedó a mitad del camino, comiendo con deleite la pieza de pan que el abuelo le había regalado. Cuando llegó a casa, no comentó absolutamente nada, pues no quería asustar a ninguno de sus pequeños hijos. Pero más adelante comenzaron a sucederle cosas que le hicieron confesar lo que le había sucedido aquella noche. Y es que después de esa noche, los niños decían ver a un enanito asomándose por la ventana de su cuarto. La madre al principio no daba mucha importancia a lo que decían los niños, pero llegó el día en que ella misma lo descubrió con sus propios ojos y quedó tan impactada que al contarle a su marido, le sugirió que ya no quería vivir ahí, pues le daba mucho miedo que aquel ser los observara. El esposo no hacía caso de las súplicas de su mujer, pues pensaba que tarde o temprano el duendecillo se cansaría de ello y los dejaría en paz. Pero esto no ocurrió. Por el contrario, las travesuras aumentaban cada vez más. Se perdían cosas, se oían ruidos y los niños se asustaban. Una noche, que el abuelo había tomado unas copas, regresó a su casa y se quedó profundamente dormido. Pero a la mañana siguiente, al despertar, se vio extrañamente recostado sobre las hierbas del campo. Regresó corriendo a su casa como pudo y le contó a su mujer lo que le había sucedido. Ella solo recordaba haber sentido llegar y acostarse a su lado, pero después de eso cayó en un largo y profundo sueño. Ambos decidieron que no esperarían a que el duende siguiera molestándolos, así que acordaron mudarse de la casa lo más pronto posible. Pasaron unas cuantas semanas hasta que al fin llegó el día en que se mudarían. El abuelo, emocionado, cargaba las últimas cajas y las subía al camioncito. Cuando la esposa le preguntó
se había metido a la lamparita del cuarto de los tiliches. De pronto, una vocecita gritó dentro del camión. Sí, aquí viene. Ambos miraron cómo el duendesto le levantaba con sus manos. Sobra decir que la mudanza se pospuso y que la familia de mi tatarabuelo aprendió a vivir con las travesuras de aquel duende, que jamás los abandonó, justo cuando ya estaban convencidos de que jamás los dejaría.